Muy buenas tardes, tengan todas y todos. ¿Cómo estamos, querida comunidad Conciencia? Es una gran alegría estar con ustedes. Tenía un tiempo que no grababa nada para esta plataforma, entonces pues estaba yo con ese compromiso con todas y con todos. Y pues qué mejor que en esta cuarentena tener material para trabajar, para introspectar, para poder rediseñarnos a nosotros mismos y creo que el tema que vamos a tocar el día de hoy es fundamental. No hay una persona en el planeta que no sea tocada por este tema. Es realmente uno de los temas fundamentales en el desarrollo humano y también es uno de los temas principales en el desarrollo espiritual. Así es que pues sean muy bienvenidas, muy bienvenidos todos. Me presento, mi nombre es Caridad González Lerma, trabajo como terapeuta complementaria, particularmente, específicamente trabajo como angeloterapeuta y radico en la ciudad de Jalapa, Veracruz. Y bueno, pues en esta cuarentena, amigas, amigos, estamos conectados virtualmente. Afortunadamente existen las redes sociales, benditas sean. Y pues vamos a comenzar con este tema, es un tema maravilloso, lo vamos a dividir partes. Vamos a hacer una introducción para comprender qué es precisamente el tema de la ley del karma como tal. Después vamos a hablar del karma que no atañe a uno mismo y finalmente vamos a hablar del karma que atañe a uno mismo y la idea de este video es entregarnos herramientas como para que nosotros utilizamos toda esta ley a favor nuestro de una forma positiva. ¿Ok? Bueno. Lo primero que tenemos que comprender es qué significa la palabra karma. Y la palabra karma es una palabra sánscrita que significa acción. Así que la ley del karma se refiere a las consecuencias de aquello que elegimos y que genera las consecuencias y los resultados que tenemos en la vida. Fíjense, esto es muy interesante porque aquí estamos utilizando la palabra ley y tú podrías decir, ¿quién puso esa ley? Bueno, pues es una ley divina, es una de las leyes que mueven la creación. Dios creó el plan divino, Dios creó todo esto que podemos percibir con los 5 sentidos. Existe una parte de Dios que no existe en la creación, es decir, el Dios no manifiesto, pero de esa parte no nos ocuparemos el día de hoy. La ley del karma atañe únicamente a la creación. Todo lo que existe creado está sujeto a la ley del karma, ¿ok? Bueno. La ley del karma está asociada y la comprensión de la ley del karma está asociada a otro concepto fundamental. Entonces vamos de menos a más para construir con claridad de qué se trata todo esto del karma. Entonces, ¿qué es karma? Es una ley divina, es una ley creada por Dios, con la cual está funcionando toda la creación manifiesta. ¿Qué significa la palabra karma? La palabra karma significa acción. Y tiene que ver con las consecuencias generadas por nuestras propias acciones. Entonces hay otro segundo término, además de comprender que karma es acción, que tenemos que tener muy claro. Y este segundo término se refiere al libre albedrío. Y en el libre albedrío hay que tener también muy entendido a qué nos referimos con esto. Porque tú y yo podríamos pensar que tenemos libre albedrío y no siempre es así. Te voy a decir cuánto tenemos libre albedrío. El libre albedrío se refiere a esta capacidad que tenemos para tomar una decisión en cualquier sentido y en cualquier orden de nuestras vidas. Decidir, eso es el libre albedrío. Entre varias opciones, hacer una decisión con la cual tú te riges y la cual determina las consecuencias para ti, ¿ok? Entonces, karma y libre albedrío están relacionados. Pero ¿por qué digo yo que a veces creemos que tenemos libre albedrío y que no tenemos libre albedrío? Porque solamente somos libres verdaderamente para elegir cuando tú y yo no tenemos malos hábitos. Esto es complejo de entender, es una enseñanza psicológica a lo mejor un poquito, pero vamos a detenernos un poco antes de seguir hablando conceptualmente de la ley del karma. Cuando tú y yo tenemos una serie de hábitos inconscientes que mueven nuestras vidas, nosotros somos títeres de esos hábitos. Te voy a, por ejemplo, decir un ejemplo sencillito. Quieres comenzar a hacer ejercicio, pero no tienes el hábito de levantarte temprano. Y tú te propones hacer ejercicio. Ok, antes de que puedas cumplir con ese objetivo, que tu libre albedrío te llevaría para allá, tu conciencia, tu determinación te llevarían para allá,
Pues sí, pero primero tienes que construir el buen hábito de levantarte temprano. ¿Qué tan temprano? Depende de a qué horas tengas que entrenar. Porque hay gente, por ejemplo, los atletas de alto rendimiento, a las 4 de la mañana están empezando a entrenar. Es su primer entrenamiento y esa es la disciplina de los atletas. Los monjes budistas se levantan a las 3 de la mañana, duermen de 3 a 4 horas dependiendo de sus disciplinas, y esa es la vida normal de un lama renunciante budista, ¿ok? Pero yo te pregunto entonces, si tú quisieras hoy o mañana mismo levantarte, qué sé yo, a las 6 de la mañana a trotar, el primer hábito que tienes que construir es el hábito de levantarte temprano. ¿Qué pasa si tú no tienes este hábito? ¿Qué pasa si tú tienes el hábito de levantarte normalmente a las 8 de la mañana? Lo que va a pasar es que hasta que tú construyas el hábito de levantarte hasta las 6 a las 6 de la mañana, que suena la alarma, bueno, 5:50 sonará la alarma para que a las 6 ya estés saliendo, en lo que construyes te va a tocar un rato de lidiar con una fuerza inercial de tus propios hábitos anteriores. Cuando nosotros queremos ir en una dirección, primero tenemos que hacer un rediseño de nuestros hábitos. Y hay de hábitos a hábitos. Hay pequeños hábitos que se pueden transformar rápidamente, como el ejemplo que yo les estoy diciendo. Basta con 21 días o 30 o 40 que salgas a entrenar temprano, que tu cuerpo mismo te lo va a pedir. Tú solito, sin necesidad de la alarma, te vas a despertar. Pero hay hábitos que hemos construido durante mucho tiempo. Hay hábitos que tenemos enraizados no solo en la psique, ya trascendieron la psique. Y esto es muy importante comprenderlo. Hay una diferencia entre un hábito y un hábito de una vida y un hábito que trasciende las encarnaciones. Hay una diferencia porque fíjense bien. La conciencia, vamos a imaginarnos que la conciencia fuera, la conciencia de los seres humanos, es darnos cuenta, es esta capacidad que tú y yo tenemos de ser analíticos, racionales, precisamente derivado del proceso de conciencia, es que nosotros tenemos libre albedrío, ¿ok? Pero no en todos los momentos tú y yo actuamos con el mayor nivel de conciencia. A veces tenemos 0.0 nivel de conciencia o menos del 0. ¿Okay? A veces hacemos decisiones tremendamente negativas para nosotros, para nuestros seres queridos. Entonces, si tú haces una decisión equivocada una vez, bueno, no pasa nada, ¿ok? Pero ¿qué pasa si haces una decisión equivocada 2, 3, 5, 15, 30, 50, 100, 1000? O te pasas toda una vida con una mala decisión y generas un hábito que se va a morir contigo y van a ser contigo en la siguiente encarnación. Ese tipo de construcciones de hábitos pueden ser tanto positivos como negativos, ¿ok? Tú puedes, por ejemplo, supongamos que el 90% de tu vida dejas de hacer eso, a lo mejor ya cuando entras en la senectud bien avanzada, que ya tienes 75 años, pues ya a lo mejor, y miren que hay gente de 80 años que corre maratones, ¿eh? O sea, de verdad es real. Pero vamos a suponer que continúas con tu hábito de trotar todas las mañanas y sigues y lo llevas el 90 o 95% de tu vida. La próxima encarnación, en cuanto tú tengas la posibilidad y estés en posibilidades de salir a entrenar, tú mismo vas a volver a hacer esa elección. Entonces ya te estás llevando. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden decir si están escuchando bien? ¿Me pueden decir? ¿Alguien que esté por allí? ¿Me pueden decir si están escuchando bien? ¿Alguien que me escriba, por favor? ¿Alguien que me escriba? ¿Están viendo el video? ¿Están viendo el video? ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Es una pregunta, porque si no se escucha bien... ok, gracias. Es que alguien había puesto que no se veía, ¿ok? Tengan paciencia. Aquí donde vivo, el 100% de mis videos quedan cortados. El 100%, amores, les ofrezco una disculpa, pero yo vivo en una zona montañosa donde la señal, aquí concretamente donde yo radico, es pésima. No es mala, es pésima. Entonces no se me desesperen. Si se pausa, de repente quédense porque no voy a cancelar el video, ¿ok? En cuanto ustedes vuelva a ver señal, ustedes me van a volver a escuchar. Ok. Entonces, estábamos hablando de los hábitos.
Y de estos hábitos positivos que te pueden acompañar toda una vida, como el hábito de entrenar, si lo haces el 90 o 95% de tu vida, en la siguiente encarnación, cuando tú tengas 12, 13, 14 años, le vas a decir a tu mamá, mamá, cómprame unos tenis que yo quiero salir a trotar en la mañana. Oye, pero aquí en mi casa nadie corra. No importa, mamá, yo quiero salir a correr, por favor, unos tenis, y tú solito ya vas a tener eso. Eso es un buen hábito. Pero hay hábitos que de la misma manera tú practicas durante, no sé, 80, 85, 90, 95% de tu vida. Por ejemplo, imagínate tomar. ¿Y qué haces eso desde la juventud temprana, digamos 13, 14 años, empiezas a tomar, y te vas así hasta que te mueres, ¿ok? De la misma manera te va a pasar que en la siguiente encarnación, aunque tengas 12, 13, 14 años, apenas veas el alcohol, vas a tener la inercia que nunca resolviste de encarnaciones anteriores. Entonces, tenemos que plantearnos a nosotros mismos desde esta plataforma de realidad que antes de que tú y yo podamos hacer uso libre y bienaventurado de nuestro libre albedrío, tú y yo tenemos que purificarnos. Así, niños y niñas, subráyenlo, tenemos que purificarnos. Hay cosas que están bien. ¿Cuáles cosas están bien? Tus virtudes, mi vida. Si tú tocas el piano magistralmente, si eres disciplinado, si eres ordenado, si eres una persona racional, si eres ecuánime a nivel emocional, si puedes sostener una relación estable con tu pareja, con tus hijos, si eres una persona que no se disgusta por cualquier cosa, esas son tus virtudes. Eso no es la primera vez que lo trabajas. Sobre todo si tú desde niño o niña presentaste una virtud, eso lo cultivaste en otras encarnaciones. Fueron hábitos positivos con los cuales tú estás encarnando nuevamente, que son de donde tú vas a apuntalar el árbol de tu vida. Pero también tienes otra labor importante antes de aprender a utilizar bien las leyes divinas. La ley opera. Pero opera aunque tú seas consciente o inconsciente de la ley y aunque tú tengas o no tengas buenos hábitos. O sea, es lo mismo. Entonces, supongamos que tú tienes el hábito de fumar, te tienes que quitar eso. Porque de otra manera, si tú quieres salir a entrenar, va a haber un punto de tu biología donde realmente o respiras o entrenas. Porque ya debilitaste de tal forma tus alvéolos, tus pulmones, está irritado de tal forma tu tejido pulmonar que no soporta el entrenamiento físico. Entonces, previo a que tú tengas un libre ejercicio de libre albedrío, tienes que purificarte. Pero miren, aquí hay otra cosa muy sutil que hay que entender. Un hábito que tú traes prenatal, y hay hábitos que adquiriste en esta encarnación, tienes de dos tipos de hábitos, hábitos que traes de otras encarnaciones y hábitos que estás generando en esta vida. Es como una fuerza inconsciente que te mueve como títere. ¿Por qué es así? Porque tu inconsciente quedó tatuado con esa energía, con esa decisión, repetida reiteradamente durante muchísimo tiempo en esta vida, en otra vida, o en ambas vidas, o en muchas vidas. Entonces, cuando tú ya tienes una virtud, por ejemplo, mucha gente, les voy a poner un ejemplo de una servidora, no por ninguna otra cosa, sino para ejemplificar, ¿ok? Mucha gente me dice que qué facilidad de palabra tengo. Yo no estructuro mis clases, no estructuro mis discursos. Bueno, me corrijo, sí estructuro las clases que les enseño a mis angeloterapeutas, porque allí estamos teniendo un temario. Pero si tú ahorita me pides hablar de un tema, yo simplemente improviso. ¿Cómo logré eso? ¿Cómo logré eso? Mucha gente me dice, yo quisiera hablar como tú, yo quisiera tener esa capacidad de expresión, yo quisiera tener la capacidad del léxico, la unión de las ideas, los ejemplos. ¿Cómo lo haces? Muchas vidas, muchachos, de trabajar con la oratoria y con la educación. Yo he sido profesora muchísimas vidas. Y si tú me pides enseñarle a alguien, bueno, yo soy la más, parece que me vas a regalar no sé qué. Por cierto, felicidades, mamitas. Espero que se la hayan pasado genial. Yo tuve un día fantástico el Día de las Madres en cuarentena. Realmente lo disfruté. Compramos pizza aquí en la casa con mi hijo. Nos trajeron la pizza, la disfrutamos, vimos una película, nos reímos mucho. Luego fuimos a caminar para la zona de Cinco Palos, que es caminamos a la orillita de la carretera, ¿sí? Que ahí no hay nadie ni nada, no hay ningún mortal, así es que no hay peligro de contagio de nada. Y ese fue mi Día de las Madres. Espero que ustedes también se lo hayan pasado súper rico. Bueno, regresando al tema. Entonces, vamos a hablar ahora, fíjense bien, de la ley del karma. Esto que van a ustedes están a punto de saber es el punto de vista budista sobre el karma, ¿ok? Entonces, fíjense.
En el budismo e hinduismo se reconoce la existencia de 12, amores, 10 más 2, 12 leyes del karma. Vamos a ver qué es eso, ¿ok? Entonces, vamos a empezar por la gran ley. Esta todo el mundo la ha oído. Lo que siembres es lo que cosecharás. Lo que siembres es lo que cosecharás. Esta es la ley más importante y se conoce como la ley de causa y efecto. Lo que se pone en el universo es lo que vuelve a nosotros. La segunda ley del karma. La vida no sucede por sí sola y requiere de nuestra total participación. Tienes que ser y hacer de ti mismo lo que quieres tener en tu vida. Aquí empieza el trabajo con uno mismo. Si tú quieres algo, quieres dinero, tienes que trabajarlo. Quieres amor, tienes que comprometerte y trabajarlo. Quieres perdonar una situación, tienes que asumir la responsabilidad de eso y trabajarlo hasta que lo logres. ¿Quieres pagar la hipoteca de tu casa? Tienes que hacerlo, pero tienes que hacer un plan de acción y trabajar para eso, ¿ok? La tercera de las leyes es la ley de la humildad. Indica que lo que te niegas a aceptar seguramente te va a seguir ocurriendo. Fíjense qué interesante, amores. Esto de verdad, ¿eh? Lo que te niegas a aceptar seguramente te va a seguir ocurriendo, ¿ok? La ley del crecimiento es la cuarta ley. Para poder crecer en el espíritu, somos nosotros los que debemos cambiar y no las personas, los lugares o las cosas que nos rodean. Qué fascinante. Fíjense que esto que les estoy leyendo es material de mi nuevo libro. Estoy fascinada escribiendo ese libro. En cuanto quede, lo van a conocer. Bueno, entonces, ley del crecimiento. Para poder crecer en el espíritu, somos nosotros los que debemos cambiar y no son las personas, los lugares o las cosas que nos rodean. O sea que se acabó el culpar a la gente, ¿eh? Y yo siempre les pongo este ejemplo del holocausto nazi. En el holocausto nazi tenemos pues el testimonio de esta jovencita que escribió el diario de Ana Frank. Qué niña más extraordinaria que finalmente murió. Y el doctor Viktor Frankl, Viktor Frankl fue el padre de la semiología y la logoterapia. Eso es increíble. Un hombre que logró transformar totalmente circunstancias más allá de lo tolerable por la mayoría de los humanos. Pues él dijo, lo único que no nos pueden quitar a los humanos es el derecho a decidir cómo reaccionamos ante lo que ocurre. Entonces, es la ley del crecimiento. Luego viene la ley de la responsabilidad. Cada vez que algo malo sucede, hay algo malo en mí. Nosotros somos el reflejo de lo que nos rodea y lo que nos rodea nos refleja. ¿Entender esto, mis vidas? Son palabras mayores en la espiritualidad, porque tú podrías pensar, ¿cómo es que? Fíjense que les voy a poner un ejemplo. Cuando yo estaba en el Colegio de Ciencias y Humanidades en la preparatoria, tenía un compañero con el que entrenábamos oratoria. Entre que éramos muy buenos amigos, pero también éramos competidores, porque siempre nos escogían a nosotros para las cosas de oratoria. Se llama José Manuel García Parra. Fue uno de mis mejores amigos y sigue siendo un buen amigo aún hoy en día. Y él una vez me hizo una pregunta en relación a esto, y él me dijo, porque yo le hablaba de la ley del karma en ese momento en la prepa, y él me decía, ay sí, ya mero. O sea, todas las personas que se murieron en el holocausto nazi, todas, sin faltar ninguna, todas se merecían haber sido quemadas, torturadas, hacinadas y asesinadas. Pues no, yo me tardé muchos años para entender que no era así. Hay un factor adicional jugando en la existencia y se llama Satanás, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas que ocurren a las personas de buena voluntad, a las personas lindas, a las personas que no tendrían que sufrir ese tipo de vejaciones, que son, ahora sí que como diríamos en México, pasadas a llevar o pasadas a traer por Satanás y sus huestes, ¿verdad? Pero de eso no vamos a hablar ahorita. Suponiendo que todo sea normal, cada vez que hay algo malo que ocurre en mi vida, yo tengo que poner atención a cuál es el mensaje que eso me está dando. Por ejemplo, yo podría decir, yo estoy sola porque los hombres son unos desgraciados. Yo estoy sola porque todos los hombres se acuestan con todas las mujeres. Yo estoy sola porque los hombres siempre humillan, pegan, son abusivos y maltratan a las mujeres. Y eso no es cierto. De ninguna manera es cierto. Esa es mi percepción equivocada, errónea, distorsionada, basada en una serie de elecciones equivocadas a lo largo de la vida, que ha generado el que yo tenga un hábito de asociarme con hombres que me maltratan, que me humillan, que me engañan, que acaban no comprometiéndose y que acaban yéndose,
¿ok? Entonces, esta es la ley de la responsabilidad. Cada vez que algo malo sucede, hay algo mal en mí y nosotros somos el reflejo de lo que nos rodea y podemos cambiarlo, ¿ok? Fíjense lo que dice esta ley budista. Dice, tendrás que asumir plenamente de la responsabilidad de lo que está presente en tu vida. Luego viene otra ley, la ley de la conexión. Aunque parezca insignificante cualquier cosa que hagas, tiene conexión con todo el universo. Cada paso lleva al siguiente paso y así sucesivamente. Así que el pasado, el presente y el futuro están conectados. ¿Saben que esto lo dicen muchísimo los budistas? Yo tengo un amigo budista muy cercano que es el lama tibetano, el lama Norbu, que vive aquí en Jalapa, Veracruz. Es mi amigo y continuamente platicamos y yo estoy en varios de sus chats y bueno, realmente he aprendido muchísimo con él. Pero él dice que no tendríamos que pensar en ningún otro momento de la vida sino en el presente. Porque incluso aunque tú tengas estas condiciones kármicas de antaño y tú estés recibiendo el resultado de muchas decisiones que a lo mejor no fueron tan lindas en vidas pasadas o en esta encarnación, en lo único en lo que te tienes que enfocar para resolver la cosa es en el presente. Y eso es súper importante porque el pasado, el presente y el futuro están conectados. El lama Norbu siempre dice, ¿quieres un mejor futuro? Entonces vive de forma correcta el presente. Porque en este momento, amores, aquí y ahora es cuando estamos sembrando las semillas kármicas que van a germinar más adelante en nuestra vida, más adelante en otras vidas. La siguiente ley, ley del enfoque. No es posible pensar en dos cosas al mismo tiempo. Tienes que ir subiendo la escalera con un paso a la vez. Fíjense que yo no sé qué ustedes opinen de la espiritualidad. Para mí estas leyes es como ir con el psicólogo o el psiquiatra. Eso mismo te enseñarían los psicólogos y los psiquiatras, pero aterrizado en una realidad cognitiva más pragmática, más práctica. ¿Qué caso tiene que te estés enfocando en 50 cosas a la vez? ¿Sabes lo único que vas a generar? Ansiedad. ¿Por qué no te enfocas en una sola cosa? ¿Quieres transformar algo de tu vida? Una sola cosa a la vez. No, y es que tengo que pagar la hipoteca, pero me estoy divorciando, pero estoy peleada con mi papá y tengo un problemón con el vecino de enfrente. No, mi amor. De esas cosas para resolverlas es una a una. A ver, prioriza, que es lo más fundamental para ti. De todas estas cosas que dijiste, ¿qué es lo primero por donde quieres empezar? La ley de la hospitalidad. Si estás convencido de que algo es verdad, en algún momento de tu vida serás llamado a demostrar que es verdad. Y aquí es cuando tendrás la oportunidad de poner en práctica todo lo que has aprendido. Fíjense que esto híjole, es portentoso cómo Dios funciona. Es portentoso. Tú puedes decir, jurar, perjurar, asegurar que tú dominas algo. En algún momento Dios te va a decir, demuéstramelo. Así como lo oyen, demuéstrame que tú sabes hacer eso. Por ejemplo, tú dices, no, es que yo soy una persona que puede perdonar fácilmente. Con toda seguridad, al 100% de seguridad, eso que tú pregonas a los cuatro vientos, Dios te va a probar. Y ahí entonces tú tienes oportunidad de darte cuenta si verdaderamente has adquirido el nivel espiritual que corresponde a saber perdonar a alguien. O tú dices, yo no soy celosa, nunca soy celosa. A mí ponme lo que sea, que yo jamás tengo celos. Seguramente te van a probar. Y así, con lo que tú digas, esto es. Porque ahí tú tienes la posibilidad de poner en práctica lo que has aprendido. Y cuando uno tiene esas pruebas, tienes que ser humilde y también compasivo contigo mismo. No siempre sale bien. A veces te das cuenta que no era cierto y que eso que tú pensabas que tenías dominado no es cierto. Aún cuesta, aún falta. Y ahí es donde tú tienes oportunidad de trabajar contigo mismo interiormente. La ley de aquí y ahora, pensamientos viejos y patrones de comportamiento gastados, así como sueños viejos, nos impide la renovación. Si miras constantemente hacia atrás, te será imposible estar totalmente aquí y ahora. Qué lindo, ¿no? De esta sola ley se creó la técnica de meditación que se llama el mindfulness. ¿A dónde tienes que estar mirando? Aquí. ¿A dónde tiene que estar tu atención plena? En este instante.
en donde tú te puedes salvar a ti mismo ahora. Hay una película muy hermosa que se llama El Camino del Guerrero. Esa se la recomiendo a todo el mundo, véanla con sus hijos. Es un peliculón. Además está basada en hechos reales de un gimnasta que se lesionó severamente y que encuentra un maestro espiritual que le enseña el poder de la hora. Es una gran película. Ley del cambio. La historia se repite una y otra vez hasta que aprendas las lecciones necesarias para poder modificar tu camino. ¿A alguien le ha pasado que se repiten las cosas? Ok, amores, ya no nos peleemos con eso. Si algo se está repitiendo, es que algo no he aprendido. Y entonces, por eso a veces es bueno la terapia. Pero no únicamente la terapia psicológica o psiquiátrica o psicoterapéutica. También existe la terapia espiritual. Y al final del video les voy a dar unas herramientas para que puedan aprovechar la terapia espiritual. Ok, ley de la paciencia y la recompensa. Las recompensas de valor requieren paciencia. La alegría nos ayuda a seguir haciendo lo que estamos haciendo y la recompensa vendrá en su debido momento. ¿Saben qué es el maestro Paramahansa Yogananda? Paramahansa Yogananda dice, tú haz tu máximo esfuerzo. ¿Tienes una situación problemática en tu vida? Esmérate al 100, al 1000. Pon de ti lo mejor para resolver esa situación. Pero los resultados, déjaselos a Dios. Y en algún momento, cuando sea el momento propicio, eso para lo que tanto trabajaste va a dar resultados. Yo he visto a personas, algunos de mis pacientes, tienen 14 o 15 años trabajando algún tema en terapia. Por ejemplo, quieren tener pareja y no lo han logrado, después de 14 o 15 años de terapia. Con psiquiatras o con psicólogos especializados, vienen de cuando en cuando conmigo. Si tú pones tu 100, incluso si en esta vida no fuera que se te da lo que tú tanto has pedido, puedes tener la absoluta certeza de que en la siguiente encarnación vas a vivir bien acompañado de alguien que haya hecho el mismo esfuerzo que tú. A veces nosotros queremos todos, para mí, esta generación contemporánea es el fast track. Todo queremos que ya ocurra en este momento, cuando, ahorita, ¿por qué? Porque yo lo digo, porque lo quiero, porque ya lo llevo una semana pidiendo. Pues no, mi amor, el universo no funciona así. Por más que quisiéramos que esto fuera así de ya lo pedí, ya me lo dieron, no, mi amor. A veces las cosas tardan lo que tengan que tardar. Entonces hay que tener paciencia. Y ley de la importancia es la última de las 12 leyes del karma. Siempre regresará lo que hayas colocado en el universo. Y cada contribución que hagas es una contribución a la totalidad. Qué hermoso. Yo soy una apasionada de las leyes espirituales, soy una apasionada. Creo, siempre he dicho, yo tengo una frase, con una sola enseñanza, una sola, cualquiera de nosotros se puede iluminar. No necesitas irte 50,000 años a meditar al Tíbet. Digo, quien tenga esa posibilidad, qué maravilla. Pero tú y yo podemos pasarnos el resto de nuestros días comprendiendo, practicando, profundizando en estas 12 leyes del karma, y con eso tienes suficiente para hacer un camino que te va a llevar directo a Dios, directo a la iluminación, directo a la trascendencia de todos estos temas que hoy nos ocupan. Ok, entonces ya comprendimos qué significa la ley del karma, que está vinculada al libre albedrío, ya conocimos las 12 leyes del karma. Ahora, estas 12 leyes del karma están operando en un nivel planetario, están operando en un nivel social, están operando en un nivel familiar y están operando en un nivel individual. Entonces vamos de lo más a lo menos. ¿Existe el karma planetario? Oh, sí, amores, claro que existe el karma planetario. Estamos en un planeta de pago de karma. Bienvenidos al planeta Tierra. Este es uno de los planetas donde se puede pagar karma. Ok. ¿Existe el karma social? Claro que sí, mis vidas. ¿Existe el karma local? Sí. O tú dime, ¿es lo mismo nacer en Suecia, o en Estocolmo, o en Escocia, que nacer en Venezuela, que nacer en Haití, que nacer en México? Por supuesto que no, ¿verdad? Es bien distinto nacer en una sociedad de primer mundo a una sociedad de segundo, de tercero, de cuarto mundo.
Es muy diferente nacer en Angola, donde ni siquiera tienes acceso a una cartilla de vacunación y donde te puedes morir siendo, incluso en el vientre de tu madre te puedes morir porque tu madre está famélica, porque no come. El karma se distribuye de diferente manera. Yo siempre lo digo y no tengo ningún empacho en decir que aquí en México el karma es la corrupción. Toda esta gente que habitamos en México en alguna vida fuimos ladrones, así con esas letras. Aquí la mayoría de la gente es corrupta. Y si pueden estar en un lugar donde pueden robar, es bien difícil que alguien se abstenga de robar. Y cada país tiene sus propios karmas. Tú puedes observar cómo es tu sociedad. Tú puedes observar cómo se comportan los políticos en turno, qué decisiones toman, cómo lo hacen. Y vas a encontrar un común denominador. Un común denominador. Tú puedes observar cómo son regidas las sociedades. Por ejemplo, yo no podía creer, no daba crédito, cuando uno de mis colegas de trabajo en la Secretaría de Medio Ambiente me contó cómo era la vida en Canadá. Él estuvo en Canadá en donde hablan francés. Y él me contaba cómo estaba organizada la sociedad en cuestión de residuos, de recolección de desechos, la separación, la segmentación de todo eso. Por ejemplo, esas sociedades son prácticamente cero generadoras de residuos, reciclan la mayoría. Aprovecha, por ejemplo, todo lo que nosotros estamos en pininos de, a ver, llévate tu bolsita de tela, ya no ocupe las bolsas esas que van a tardar 400 años en degradarse y que están contaminando los mares. A ver, ya no te lleves, anda cargando tu topper para que ahí te pongan tu café o para que te pongan tu malteado, para que te pongan la soda, en lugar de que deseches 5 vasos desechables por día y algunos de ellos de unicel que van a tardar mucho más que el plástico normal en degradarse. En Canadá todo eso ya es una realidad. En Suiza es una realidad. En Finlandia es una realidad. En Noruega son de los países más adelantados del planeta en cuestión ambiental. ¿Tú crees que es lo mismo? Por supuesto que existe un karma. Ahora, ¿por qué vas a nacer justo en un país? ¿Por qué naces en un periodo histórico determinado? Por karma. Vamos a suponer que todos estamos sujetos a estas 12 leyes del karma. Entonces, yo siempre me pregunté, por muchos años, no crean que fueron poquitos años, ¿quién llevaba la cuenta del karma? Ya me imaginaba yo a los angelitos ahí haciendo como contadores, sus balances de más, menos, y a ver, entonces, pues Caridad le toca nacer en México y nacer en la Ciudad de México, hija de sinaloenses, porque su karma no da para más y bueno, va a crecer en estas condiciones. Yo realmente no tenía una respuesta para eso, hasta que el maestro Paramahansa Yogananda me lo respondió en estos 3 libros fantásticos que se llaman La Segunda Venida de Cristo, que le recomiendo leer a todo el mundo. Son gruesos, son grandes, pero son una maravilla. La Segunda Venida de Cristo. El karma se va rodeándote cuando tú sales de un cuerpo. O sea, va junto con tu alma. Allá llevas tu cuenta de karma, de cómo va tu balance de aciertos y errores en cuestión a las 12 leyes del karma. Ahí lleva tu almita a donde quiera que vaya, en el universo, a donde la manden, a cualquier planeta, a cualquier dimensión, o que vuelvas a regresar con los terrícolas. Muy bien, clic. Ahí lleva su propio enchufito particular de karma. Por eso nos va como nos va en la infancia. Entonces, fíjense bien, existe el karma planetario porque el conjunto de humanos que hemos habitado en este planeta hemos generado un karma. Eso, Yogananda no es el único ser iluminado que lo dice. Ahora que empezaron todas estas cosas como, ahorita está de moda la pandemia, pero antes de la pandemia, pues que si los tsunamis, los terremotos, incendios devastadores de grandes lugares, derrumbes, inundaciones, este tipo de temas son causadas, eso no es causado por Dios. Eso no lo causa Dios. Eso lo causa la aglomeración de energía negativa generada por las emociones y las mentes humanas, donde se genera un desbalance energético tal que Gaia o el planeta energéticamente ya no es capaz de contener eso. Digamos que enfermamos temporalmente a Gaia en una parte del ecosistema planetario, ahí ocurre un desastre. Obviamente, amores, con esta pandemia planetaria es muy fácil darse cuenta que el desbalance energético
pues es bastante severo, porque ya no afectó una o dos o tres lugarcitos por ahí separados, sino que es a nivel planetario, ¿no? Entonces, existe un karma planetario, existe un karma social, existe un karma familiar. ¿Por qué hay familias que son tan diferentes? Yo te puedo decir que aunque todos estamos unidos porque venimos de un papá y de una mamá o de nuestros abuelos que se quisieron quedar juntos y en fin, es muy diferente cada familia que existe en el universo. Incluso dentro de ciertos países, las familias son diferentes ya abajo de un techo. Tantos techos existen o tantas familias existen como, pues como humanos hay emparentados, ¿no? Las posibilidades son de verdad casi infinitas. Lo que te pasó a ti, algunas cositas se parecerá a lo de alguien, pero yo te puedo decir que el karma es exclusivo. Lo que le ocurre a cada familia, la forma en la que fue tu padre, la forma en la que fue tu madre, la forma en la que te criaron, los introyectos que te dieron, sociales, culturales, alimenticios, espirituales, todo eso tiene que ver con el karma tuyo. ¿Por qué no fuiste a nacer con la familia de, no sé, cualquier persona? Piensa en alguien que admires. ¿Por qué no fuiste a nacer como hijo de esa persona? Porque no te corresponde. ¿Por qué no fuiste a nacer como lama renunciante en India, en un ashram, donde desde la concepción tú hubieras sido concebido espiritualmente? Porque no te corresponde. ¿Por qué veniste, Caridad, a aterrizar aquí a México con esa familia en esas condiciones? Porque eso sí te corresponde. Entonces, cuando tú analizas tu familia, la familia donde encarnaste, por ejemplo, ahorita estamos atravesando por un karma gigantesco de la separación de las parejas. En la generación anterior a la nuestra, por ejemplo, mis padres jamás se separaron. Ahí eran prácticamente no existentes los divorcios. Eso es una modalidad actual. Y realmente las parejas que continúan juntas son las menos dentro del planeta. Bueno, fuera que nada más en uno o dos lugares, ¿no? O sea, planetariamente, este tema de las relaciones de pareja es bien, bien delicado. Es un proceso de transformación en el que estamos viviendo actualmente. Entonces, ¿cómo tú vives esa relación de pareja, las decisiones que haces? Si vas a tener hijos o no vas a tener hijos, o si ya vienen los hijos aunque no los hayas querido, ¿y qué haces con los hijos? Todo eso va generando tu karma. A veces hacemos decisiones muy lindas, de verdad. Hacemos decisiones muy lamentables. Y yo me acuerdo mucho de un terapeuta que me decía, porque ya les he contado en muchos videos, siempre les cuento, ¿no? Que yo estuve muchos años en terapia, pero esto me lo dijo no uno de mis psiquiatras. Esta pregunta que les voy a hacer a ustedes me la hizo un terapeuta complementario. Entonces él me dijo, ok, Caridad, te dolió, fue difícil, sufriste mucho. La pregunta es, ¿tú le harías eso a alguien más? Yo le dije, jamás. Ok, entonces ya aprendiste la lección. Puede que eso que te hicieron a ti lo hayas hecho antes a alguien en otra vida, ¿ok? Bueno, ya lo pagaste, considérate felizmente libre de esa situación y ahora construye una vida diferente. Cría a tus hijos de manera diferente. Estructura tu mente de una forma distinta a la que tenían las personas que te infligieron ese daño, ¿ok? Entonces, ¿cómo le das la vuelta al karma? Sea planetario, sea social, sea familiar o sea individual, porque a final de cuentas el tema se resume a lo siguiente. Nosotros, y aquí volvemos al fundamento de la ley del karma, nosotros tenemos que regirnos por el libre albedrío. La creación entera está regida por el libre albedrío. Y miren, si Dios fuera un hombre, un ser controlador que dijera, aquí se hace lo que yo digo, como yo digo, a la hora que digo, y ustedes no tienen voz ni voto, no nos hubieran dado libre albedrío. Seríamos seres que tendrían que hacer lo que dice la voluntad divina y tan tan. Pero nos dieron libre albedrío para aprender en este juego de experimentar, de hacer las cosas bien, de a veces equivocarnos, de a veces acertar, de a veces tener grandes aciertos, aprender cómo se hacen las cosas,
y cómo regresar a Dios, porque de Dios venimos y a Él vamos. Este es el regreso a casa, no se confunda, no hay ningún otro regreso a casa. El regreso a casa es regresar a la divinidad de la cual emanamos, pero ese proceso nos toma, pues muchachos, nos toma millones de años. Y nos toma, no nada más una vida, nos toma cualquier cantidad de vidas, porque en cada encarnación vamos aprendiendo una partecita del pastel. Comprender estas leyes espirituales que son de una implicación cósmica nos toma mucho tiempo. A veces ni siquiera estamos aptos como para aceptar la responsabilidad de nuestras propias acciones, por ejemplo. Ni siquiera una de las tantas leyes de las 12, pues ni siquiera estamos aptos todavía para aceptar que lo que yo tengo, yo lo generé. ¿Eso se trabaja en terapia? Por supuesto que sí. Mira, todos los psicólogos, los psiquiatras y los psicoterapeutas te dicen, ok, eso pasó en la infancia. Eso pasó, vienes con estos miedos, tienes estas fobias, tienes estas formas de comportarte, de pensar, de hablar, de sentir, de decir y hacer. ¿Y cuándo vas a parar? Depende de ti. ¿Ok? Entonces aquí vamos a desarrollar una serie de estrategias para generar nuevos hábitos de pensamiento, de palabra, de acción y de intención. ¿Cómo paras la ley del karma o cómo la usas a tu favor? Aprendiendo a hablar correctamente, aprendiendo a pensar correctamente, aprendiendo a actuar correctamente, aprendiendo a tener intenciones correctas. ¿Y cómo se hace eso? Alineado a los principios espirituales. Vamos a ponerlo más sencillo de manera que cualquier persona lo pueda entender. ¿Cómo me alineo a los principios espirituales? ¿Cómo me doy cuenta si estoy siendo un buen ciudadano del universo y estoy habitando este templo que me dio Dios para habitar de una forma correcta? Practica las virtudes. O te lo puedo hacer en forma de pregunta. A ver, ¿tú te consideras una persona que está practicando intensiva y activamente las virtudes en su vida? ¿Sí o no? Esa es la forma de parar el karma. No te complicas. A ver, espérame, Caridad. A ver, entonces, ¿qué es una virtud? El amor, la paciencia, la prudencia, la compasión, la generosidad, el altruismo, la honestidad, la fidelidad, la camaradería, el altruismo. Ok. A ver, entonces yo me considero una persona virtuosa. Pues sí, en lo que cabe. Ok, perfecto. Ahí tienes 3 palomitas. ¿En qué partes consideras tú que no estás siendo virtuoso? Pues es que soy muy impaciente, me enojo por cualquier cosita. No, es que soy bien envidioso, o sea, yo no puedo ver que alguien se saque, que le dieron un ascenso y que ahora va a ganar 2 o 3 veces más que yo, porque bueno, ardo en rabia. Y quisiera que esa persona se esfumara porque yo llevo ahí trabajando en esa oficina los mismos años que esa persona y ahora le dieron un ascenso de 3 niveles. O sea, no. Ahí donde tú te caches haciendo esas cosas, ese es tu área de oportunidad para trabajar tu karma. No es complicado. Por ejemplo, soy un padre castigador. A mí me contestan y yo les tumbo los dientes. Bueno, mi amor, tú puedes seguir haciendo eso, pero en la siguiente vida te va a tocar que te muelan a golpes. ¿De verdad? Así se gana uno esas encarnaciones. Y luego tú podrás decir que tu padre, quién sabe qué, quién sabe cuánto. Pues sí, pero tú te lo ganaste haciendo eso que estás haciendo con tus hijos. O por ejemplo, a ver, te casaste. En teoría se casaron porque querían crecer juntos y evolucionar juntos. Hace rato estaba preparando la clase que voy a dar mañana a mis angeloterapeutas. Por cierto, quien esté interesado en formarse conmigo como angeloterapeuta, vamos a empezar nuevamente en el mes de agosto. Dura 1 año la formación conmigo. Y el tema de mañana es la terapia de pareja. Y justo hoy en la mañana, por la sincronía de la vida, que no es ninguna sincronía, o sea, Dios te lleva de la mano a comprender lo que tienes que comprender. Estoy viendo en las lecciones de Yogananda, las lecciones para el hogar, estoy leyendo una lección que habla sobre cómo elegir una pareja. Imagínense, cómo elegir una pareja y tengo que dar el tema de terapia de pareja. Y la conclusión es sencilla. Si no tiene afinidad espiritual 2 seres humanos, la relación no se va a sostener. Porque el mundo espiritual de una pareja sostiene el mundo mental de una pareja. Si tú, por ejemplo, los 2 son católicos y los 2 les gusta ir a la misa
Este fin de semana le di consulta a una señora que me encantó su testimonio, me encantó, porque ella y él son muy devotos de la Iglesia Católica, pero su esposo es más. Y su esposo hizo una petición a Dios y Dios la concedió. Y entonces él le ofreció a Dios que el resto de sus días, que si Dios le concedía eso, el resto de sus días, él iba a ir a la iglesia los domingos. Y el Señor se va, aunque su esposa no vaya. Si su esposa le dice, yo tengo flojera, ay, mira, no dormí, ay, me duele esto, ay, no estoy de ganas, no estoy de humor, el Señor le dice, ok, mi amor, al ratito nos vemos, y él se va a la iglesia. Cuando hay una afinidad espiritual, tú vas a mirar la vida de una misma manera. Por ejemplo, vamos a suponer que los dos son protestantes, o los dos son testigos de Jehová, o que los dos son mormones, o los dos son musulmanes, o los dos son judíos, o los dos son católicos, o la disciplina, o budistas, o les gusta la meditación vipassana, o les gusta hacer sannyasin de Osho, o son ishayas. Pero esa afinidad espiritual y el comulgar y el tratar de vivir bajo esos principios espirituales y el asumir la responsabilidad que eso implica es lo que hace que las parejas sean exitosas. No significa que si tú has practicado meditación, mindfulness por 20 años y también tu pareja ha practicado 18 años meditación, ya con eso se entendieron y fueron felices para siempre. No, mi amor. Cada vez que te relacionas con una persona es un aprender. Pero es 25 veces más fácil que esa persona y tú comulguen espiritualmente, porque entonces van a saber que tienen que practicar las virtudes en el día a día. Van a saber que tienen que meditar, van a saber que tienen que darle un tiempo a la divinidad, van a saber que tienen que regir su vida de acuerdo a la existencia de Dios. Si tú no tienes ningún punto en común y tu punto en común es la mente, por ejemplo, y simplemente te sientes atraído, por ejemplo, una persona culta, una persona que lee muchísimo, una persona que tiene un tema de conversación fascinante. Bueno, tú sales 2 o 3 veces a cenar con la persona, o comes, o van al cine, y bueno, te embelezas escuchándolo o escuchándola hablar, y te sientes súper motivado porque esa persona habla maravilloso y siempre tiene tema de conversación y siempre te está motivando. Es que mira, lee, y ahora esto, y vamos a este museo, y vamos a esta exposición, y ahora, oye, trajeron aquí al país, ahorita está en el museo de tal, vamos, y es una persona culta. Y tú puede que elijas para compañero de encarnación una persona culta que tiene esas afinidades mentales contigo, pero ¿eso es suficiente para sustentar una relación? No, porque todo se va sustentando por niveles. Está la relación en un mundo espiritual que es la más sólida, es la que tiene muchas probabilidades de permanecer. De hecho, fíjense, es tan radical esta unión. En India, por ejemplo, y en algunos países, hoy en día, contemporáneamente, otras personas eligen a tu compañero o compañera de vida. Y fíjense que me decía, una vez me pareció sumamente interesante, un hombre que es empresario de aquí de Jalapa me dijo, oye, Caridad, ¿y tú crees que todo el mundo anda eligiendo bien las parejas que va? Y dice, mira, a lo mejor nos convendría más hacerle como los orientales. Y dice, porque los orientales desde que eres un niño te revisan todas las características energéticas de aura, de vidas pasadas, te revisan la numerología, la astrología. Es cierto, así se hace. Y luego van con un especialista y dicen, este niño y esta niña no son compatibles. Esta niña y este niño sí son compatibles. Y entonces los padres acuerdan que esa pareja se va a llevar a cabo cuando los chicos alcancen la edad suficiente. Y esas parejas, paradójicamente, amores, en el Oriente ni conocen lo que es el divorcio. Tú pregúntale, a mí me sorprendió cuando vinieron acá tuve oportunidad en un periodo largo de mi vida de estar en contacto con lamas butaneses, que también practican el budismo, pero ellos vienen de Bután. Y se sorprendían, decían, es que no es posible esto, hermana. Y dice, nosotros no tenemos hospitales. No tienen hospitales. Imagínense una sociedad sin hospitales. No tienen hospitales. Y tampoco tienen divorcios. Allá, en Bután, hoy en día, siglo XXI, no se divorcia la gente y casi no se enferma la gente. Ustedes se pueden imaginar una sociedad así de diferente. Y en esas sociedades los matrimonios se hacen así. Y los matrimonios duran para toda la santísima vida. Y son viejitos que ahí se andan acompañando, además súper longevos, sanitos, que tienen las familias sanas. Olvídate de que golpizas, que alcoholismo, que todo. Porque son sociedades enteras
cimentadas en la espiritualidad. Nada más, fíjense para que vean la diferencia, por eso hablamos del karma planetario y del karma social. Esas sociedades, yo me acuerdo que leí un artículo que Bután, no me acuerdo en qué año, chicos, fue considerado el país más feliz del mundo. Ahí olvídate, ahí no se suicida la gente, nunca, jamás piensan en suicidio. ¿Tú te imaginas una sociedad sin suicidio, sin divorcio, sin enfermedades? Pues eso existe, amores. Eso se llama evolución espiritual, conciencia espiritual social. ¿Quién va a encarnar en Bután? Y aparentemente tú los ves tan pobres en sus chocitas ahí y en sus monasterios budistas y tú dices, ay, pobre gente, no sabe nada de la vida. No, mi amor, yo no sé quién sabe más de la vida, de verdad, porque en temas de evolución y de conciencia nos llevan by far. Nosotros los occidentales estamos acá tan metidos en el plano de la materia y tenemos nuestros super hospitales, las super escuelas, el dinero, las joyas, el trabajo, la fama, la fortuna, las revistas, lo que se te ocurra. Pero vivimos estresados, vivimos angustiados, vivimos dopados, vivimos enfermos. Vivimos angustiados con el Jesús de Dios guarde la hora no llegue mi hijo en la noche porque aquí roban, matan, violan, asaltan, en fin. O sea, es radical la diferencia del karma de las naciones, es radical. Y nosotros vamos a encarnar justo donde tenemos que encarnar para limpiar nuestro karma y trabajar todo eso. Siguiendo el tema de las parejas, para que entiendan, porque el karma se limpia por niveles. Tenemos un karma espiritual, tenemos un karma mental, tenemos un karma emocional. La mayoría de las mujeres, chicas, escuchen esto, paren oreja, por favor. La mayoría de las mujeres tenemos karma emocional. Por eso somos tan lloronas, tan apegadas, tan dependientes, tan inseguras. Y los hombres tienen otro tipo de karmas, pero no son tanto emocionales. La mayoría de los hombres son más ecuánimes emocionalmente. Un hombre... sí hay los casos, pero son los menos, que se tumban a la depresión y duran 2 años en salir de la depresión, o que terminaron con una persona hace 15 años y le siguen llorando. No, chicas, eso es nuestro, eso es karma femenino. La mayoría de los hombres dicen next, o sea, terminan contigo y 2 semanas o 3 ya tienen otra chica y se acabó el problema, ¿no? Y nosotras no, somos mucho más apegadas, mucho más celosas, mucho más inseguras, mucho más egoístas con el tema emocional, y ese es un karma nuestro. También hay karma femenino, hay karma masculino, por eso encarnaste en este género, ¿ok? El género que tienes es kármico también. Hay cosas que aprender de qué significa ser mujer, qué significa ser varón, qué significa ser homosexual, si decidiste eso en esta vida, qué significa ser de alguna minoría segregada, atacada. Entonces todo es el resultado del libre albedrío, ¿ok? ¿Qué hice con mi libre albedrío? Entonces tengo estas consecuencias con las cuales tengo que vivir y tengo que trabajar en esta encarnación. Y luego está el tema espiritual, el tema mental, el tema emocional y el tema físico. El tema físico genera también karma, por supuesto que sí. ¿Cómo te ganas el dinero? Bien o mal, por las buenas, o pasas a llevar encima de ti a un montón de gente. Tú les corres por encima y los usas, abusas, robas, mientes. Está todo el tema de esta generación de la economía, pero también qué haces con tu cuerpo. Y se van a sorprender. La gran cantidad de gente que está pagando cosas horribles. Por ejemplo, ¿han visto estos señores que están pues que no tienen piernas, o tienen nada más hasta la cintura, o no tienen brazos, o se arrastran en la calle para pedir limosna y no tienen extremidades, o nacieron con una enfermedad gravísima y todo eso? Eso es porque tú lastimaste tu cuerpo de una forma bastante abusiva e irresponsable en una o varias vidas. O porque tú abusaste, lastimaste y causaste muchísimo dolor a otros seres humanos a partir del cuerpo físico. Por ejemplo, quiero que se pongan a pensar un asesino serial. ¿Cómo van a ser la próxima vez? Que lo dejen bajar. Porque cuando tú mueres con esa cantidad de karma como un asesino serial, por ejemplo, o mueres con un karma como estas personas que secuestran niños y los usan para extraerle los órganos y nada más desechan los cuerpitos vacíos ahí, o las violan y luego las deshacen y las meten en formaldehído para que se deshagan. Ese tipo de gente atroz, antes de volver a entrar a un cuerpo físico, va a estar en las dimensiones infernales el equivalente por lo menos a 500 vidas.
Pero cuando terminen de pagar el karma de las 500 vidas humanas, van a entrar y no crean que ya están reciclados. Es gente que es bastante inadaptada socialmente, es gente que yo diría que es muy violenta, muy propensa porque tienen estos malos hábitos de otras encarnaciones a cometer nuevamente ilícitos. ¿Se puede salir de ahí? Claro que se puede, mi vida. Ayer justamente alguien me preguntó y me dice, oye, Caridad, ¿y un demonio cómo le hace? ¿Cómo le hace para dejar de ser un demonio? Pues es el libre albedrío. ¿Por qué creen que hay ángeles y hay demonios? Libre albedrío, y Dios lo permite. Tú puedes ser un ángel o un demonio. Pero los demonios les gusta hacer las cosas como ellos dicen. Ellos no aceptan ni reconocen las leyes divinas, no aceptan ni reconocen la existencia de Dios, y mucho menos aceptan jugar como Dios quiere que juguemos. ¿Está bien? Entonces Dios dice, está bien, tú quieres hacer lo que tú quieras, perteneces a las huestes de Satanás, vaya usted con los suyos, déjeme acá los míos y aténgase a las consecuencias. Cuando esas personas encarnan, las vidas, amores, son devastadoras. La infancia de un ser de esos, miren, para mí es estoico un ser humano que pasó por padres que son adictos, no nada más al alcohol, que son adictos a drogas, alcoholismo, bueno, estos videos los ven a veces los niños, entonces no voy a ser demasiado explícita, pero toda clase de calamidades que ocurran en la infancia, que se practique magia negra, por ejemplo, en una familia, que el abuelo, la abuela y que los niños vean y que estén ahí en los ritos y cosas así, ese tipo de temas se ganan por tu propio mérito o desmérito, más bien desmérito, por haber hecho quién sabe qué chihuahuas en tus vidas pasadas. Imagínense, por ejemplo, esta gente que anda haciendo santería, que asesinan una sola vez en la vida, vino a pedirme consulta un santero y su mujer. Muchachos, cuando yo los vi en el astral, él, sobre todo él, tenía alrededor del aura, no cientos, amores, miles de animales muertos. Porque él practica, en la santería se practica el rito de asesinar al animal y se le ofrece la sangre al espíritu ese que los ayuda, ¿no? Por cierto, eso es magia negra, no vayan a creer que estoy poniendo este ejemplo para mandarlos con santeros, nunca se pongan en manos de eso, ¿ok? Pero pagar ese karma, ahí tú estás generando un karma brutalmente grande contra la naturaleza. Los animales no se dieron para eso, no se crearon para eso. Nosotros aquí en este planeta, toda la humanidad debiera ser armónica con Gaia. Cuando tú generas un karma de ese tamaño por tus propias malas decisiones y acciones, en las encarnaciones venideras, las infancias son, muchachos, no hombre, tendrían que haber estado en la silla del terapeuta para oír lo que yo he escuchado. De verdad es impresionante. Pasas varias vidas de eso, y la gente que logra salir adelante y que aún teniendo una infancia de esos, yo conozco. Les puedo decir que dentro de las cosas que yo le doy a Dios gracias, es que gente que ha pasado por esas infancias, después de tener karmas inmensos, han salido adelante como personas de bien. Aunque te haya pasado lo que sea, aunque hayas presenciado lo que sea, aunque hayan hecho contigo lo que fuera, son personas que se esmeran por no repetir eso. Cuando tú entiendes la lección y cuando tú aceptas que hay un Dios que todo lo ha creado y por voluntad propia eliges seguir sus reglas, inmediatamente Dios te ayuda. Inmediatamente Dios te dice, ok, hijo, bienvenido. Eres mi hijo pródigo que andaba ahí. ¿No mandó Dios a su Jesucristo? ¿No mandó Dios a Jesucristo a recoger a las ovejitas perdidas del pueblo de Israel? Después de que ese pueblo venía de los profetas, después de que ese pueblo salió intocable de Egipto, liberado por Dios y liderado por un profeta, que fue Moisés. Y después ellos empezaron a corromperse, distorsionaron todo, empezaron otra vez con los sacrificios animales, miren, si la humanidad es experta en el olvido. Por eso dicen los budistas que la raíz de todo el sufrimiento humano es la inconsciencia, es la ignorancia. La ignorancia de Dios, la ignorancia de sus leyes, la ignorancia de las leyes espirituales. Entonces, de las leyes espirituales se han creado todas las psicoterapias habidas y por haber. Claro que Freud me diría, ay, claro que no. Yo llegué a esa conclusión yo solito. Jung me diría, ay, yo nunca, ¿no?
No es cierto, Jung era bien espiritual. Jung sí tenía disciplina espiritual. Y por eso hizo todo lo que hizo con los junguianos. Por cierto, si nunca han ido a tratar un junguiano, son buenísimos con la interpretación de sueños. Son especialistas en el mundo del inconsciente. Se han generado las terapias del Pador. Uy, tantos sistemas de curación que tiene hoy en día la humanidad. Muy bien, amores. Entonces, ¿cómo utilizamos el karma a nuestro favor? Con conciencia, practicando las virtudes, estudiando estas leyes. Tú te tienes que volver una persona culta espiritualmente. Ya no acepto a estas alturas de la vida que un adulto me diga, oye, yo no quiero leer, me da flojera leer. Por Dios santo, mira, ni siquiera tienes que pagar dinero. Ahora ya te mandan, yo te mando por WhatsApp, tengo un chorro de libros virtuales para regalar. Tú nada más dime, oye, Caridad, estoy deprimida, yo te mando un libro. Oye, Caridad, es que no sé qué hacer con la ansiedad, yo te mando un libro. Oye, es que, ¿sabes qué? Tengo insomnio desde hace 3 años, no duermo, yo te mando un libro. Pero de eso a que tú logres hacer el cambio depende de ti, amor, porque recuérdate, puedes tener toda la ayuda, pero es una decisión individual el resolver el karma, es una decisión individual. Ahora, y ya nada más con esto terminamos, porque ya quién sabe cuánto tengo hablando del karma. ¿Se puede pagar el karma por alguien más? Oh, sí, claro que se puede. Una vez, nunca volví a ver esa película. Yo creo que Dios me la puso así nomás para que viera y me acordara de esa posibilidad. Claro que se puede pagar el karma. ¿No vieron a Jesucristo? Fíjense que a mí me sorprende que la gente me pregunte eso, porque eso significa que muchas cosas no han sido entendidas de ese inmenso Maestro, bendito y luminoso que vino. Claro que pagó karma por nosotros. Por supuesto que pagó karma por nosotros. Esa cantidad de gente que levantó de la tumba, que hizo ver cuando no tenían el derecho a ver, ¿qué habrás hecho transgrediendo las leyes divinas para que Dios te quite la vista? Bueno, no Dios, tú mismo te quitaste la vida, te quitaste el derecho a ver. ¿Qué habrás hecho con tus ojos? ¿Qué habrá hecho cualquiera que nace con algo que tú dirías, eso es terrible? Una vez me acuerdo, me impresionó muchísimo ver a una nena con cáncer. Era una chiquita, tenía 1 año y medio. Tenía un tumor en el cerebro que creció de tal manera que empujó los ojitos fuera de los globos oculares, hasta que murió. Cuando la trajeron, la vimos una amiga que vive ahorita en Brasil, ella se llama Sayan, que también está grabando los videos aquí en el chat Conciencia. Y cuando la vimos, realmente nos conmovimos ambas, porque ese ser había hecho la decisión de nacer así de enfermo para ayudar a su padre y a su madre con sus karmas. Ella había decidido que ella quería darles la vida. Y a cambio de la vida de esa chiquita, sus padres pudieron vivir. Dios acepta cualquier clase de intercambio que tú le quieras hacer. Cada vez que tú rezas, cada vez que tú oras, cada vez que tú pides, está siendo escuchado. Pero no es cuando tú quieras ni de la manera que quieras. Dios es misterioso en sus respuestas y hay que aprender a leer lo que nos dice. A veces tú dices, Padre, enséñame la compasión. Y te ponen en pruebas y en circunstancias donde la única forma de que tú no te vuelvas loco de dolor es desarrollar la compasión. Pero si logras hacer eso, si aún bajo las cosas más terribles de la vida, tú miras al otro con compasión, Dios te abraza a ti y te acoge, te bendice. Entonces, amores, sí se puede elegir pagar el karma. En esa película que vi, había una chica que tenía una discapacidad. Ella era como, no tenía un retraso mental, pero ella tenía como retraso cognitivo, o sea, no tenía el mismo nivel de inteligencia promedio, tenía por abajo de lo normal. Y tenía un novio que amaba muchísimo, y este hombre se iba en un barco. Trabajaba en las plataformas petroleras. En una película, no me acuerdo, extranjera. Yo nunca la volví a ver. Si alguien la ha visto, dígame cómo se llama, porque no me acuerdo. Y se casan. Y el hombre, de repente, no me acuerdo cómo fue que llegaron a esa dinámica.
él le pedía ciertas cosas sexuales y ella le decía sí, pero él se sentía mal de hacerlo con ella. Ah, ya me acordé, porque el cuate le gustaba estar con las prostitutas. Y entonces le decía, y ella se empezó a preocupar. Le dice, pero yo te amo, yo haría por ti lo que fuera. Y le decía, no, pero no. Y en una ocasión, el cuate se enferma muchísimo, pero moribundo estaba el hombre. Lo bajaron de la plataforma y ella lo veía en la cama así acostado. Y ella rezó y le habló a Dios. Y le dijo, Dios, quizá tú necesitas un sacrificio para curarlo. Y yo lo amo. Estoy dispuesta a sacrificarme. Y se fue de prostituta a las plataformas de estas donde estaban y donde bajaban los de los barcos y todo esto. Y hay una escena fuertísima de la película donde hagan de cuenta que él entra a quirófano y ella también en un mismo hospital, pero no se dan cuenta porque ya los dos van muy mal. A ella la habían dejado prácticamente deshecha y él va a entrar a la cirugía respectiva por su enfermedad. Y entonces al final, ya así termina la película, él se sana, está en la plataforma petrolera y él no sabe que su mujer hizo eso por él, no sabe que ese milagro ocurre, es un milagro desconocido. Y cuando él está en la plataforma petrolera, todos los marinos y la gente que estaba allí empieza a salir y a subir a la plataforma porque se abre el cielo, estaba nublado, se abrió el cielo en un espacio, entran los rayos de luz y se oyen campanas. Y en ese momento la chica muere. Y entonces, amores, por supuesto que hay quien ha querido pagar el karma por los humanos. Y le debemos no solo la gratitud. Yo no sé qué sería de esta humanidad si no tuviéramos esos ejemplos de amor infinito, de compasión infinita. Pero tenemos que desarrollar el amor infinito y la compasión infinita por nosotros mismos, por nuestro propio karma, por las decisiones que hemos hecho, algunas muy buenas y otras muy lamentables. A partir de hoy empieza a sembrar con amor, empieza a sembrar con perdón, con resiliencia, con voluntad, con fortaleza, con lealtad, con compasión, con comprensión. Porque piensa que de la forma en la que tú actúes hoy, vas a cosechar esas semillas mañana. Y tú solito vas a vivir en un vergel florido o tú vas a vivir en un oasis donde ni siquiera va a existir agua ni una palmerita para cobijarte. En un desierto, quise decir. De ti depende vivir o en un oasis o en el desierto. Depende de ti. Y eso es la ley del karma. Espero que este video sea de utilidad. Espero que nos ayude a vivir mejor. Y recuerden, si necesitan ayuda, para eso estamos todos los terapeutas del planeta. Si hay un tema donde tú sientas que no puedes solo. Porque yo reconozco que antes de desarrollar la compasión, primero tiene que haber un proceso de comprensión, de asimilación, inclusive de recuperación del trauma. Para que entonces tú estés listo a decir, ¿sabes qué? De verdad, de verdad, de verdad, te perdono y bendito seas por lo que me enseñaste. O te perdono y bendita seas por lo que me enseñaste. Y si ustedes necesitan ayuda, cuentan con todos los especialistas del Proyecto Conciencia. Tenemos excelentes terapeutas. Quédense con nosotros. Este es un proyecto hecho con mucho cariño. Es un proyecto filantrópico donde ustedes reciben enseñanzas gratuitas. Y estas enseñanzas son para beneficiar a la humanidad, para la posteridad. Por lo menos mientras nos beneficien con el no cobrar las plataformas sociales, las redes como el Facebook, pues ustedes van a tener información gratuita y lo más fidedigna posible desde nuestro nivel de conciencia. El día que yo me ilumine ya les contaré cómo es la ley del karma desde la visión de un iluminado. Mientras tanto les recomiendo leer, les recomiendo ser selectivos con lo que leen. Yo les recomiendo mucho leer a Yogananda, que es mi maestro. Les mando un abrazo a mi celular más 52 22 81 49 67 89. Pasen una linda tarde, les agradezco muchísimo. Besitos a todos.